Egunon, buenos días. Cuarta jornada ya de la Sarekin Week de este año, que entra en su tercera edición, más de 3.500 inscripciones para las 31 actividades que había programadas durante esta semana, y todavía quedan pues cosas muy interesantes que contaros entre hoy y mañana. Os recuerdo que podéis hacer preguntas a través del canal de YouTube, además de las personas que nos acompañan aquí en el auditorio de Dema, en el Cartegui, en Baracaldo. Vamos a comenzar con una conferencia sobre cómo emprender y cómo activar nuestro potencial humano. Una cuestión vital y de transformación personal. Ayer vimos, porque hablamos con unos cuantos emprendedores, que bueno, pues emprender puede ser también una forma impresionante de enriquecimiento personal y de transformación. Gente que en principio, bueno, pues habían contado simplemente con hacer algo desde el punto de vista laboral, pues se encuentran absolutamente transformados, porque al final es una experiencia pues muy integral, que abarca todo. Y tuvimos, yo creo que numerosos ejemplos de esto. Hoy lo que queremos hacer es poner en valor la experiencia en cualquier oficio. Y en este sentido nos acompañan dos personas que son quienes nos van a ayudar a hablar de la experiencia y de la cultura emprendedora. Empiezo por Marta Martínez. Buenos días, Egunon. Hola, Íñigo. Marta es líder de proyectos y responsable de emprendimiento y transformación en CEBEC. Y también tenemos a Íñigo López Callejo, que es coach, consultor y formador. Acompaña y entrena a personas y equipos para que puedan convertirse en los líderes que sueñan llegar a ser, para que puedan a su vez transformar sus organizaciones. Trabaja principalmente con perfiles directivos, tanto del ámbito corporativo como de startups europeas de primer nivel. Antes de emprender su proyecto actual, del que ahora nos va a hablar, desarrolló la mayor parte de su carrera en el extranjero, en empresas líderes, en sus respectivos sectores. Y vivió así durante una década, por ejemplo, en Oriente Medio. O sea que luego nos vas a contar ahora esa experiencia, que seguro que fue súper interesante. Bueno, pues Marta, cuando quieras. Vale, Iñaki. Bueno, lo primero agradecer a Dema y a la red Sarekin el organizar este congreso. La verdad es que nosotros participamos desde el primer año, que las cosas, ¿verdad?, cuesta consolidarlas, pero creo que ya este año ha cogido pues el espacio y la fuerza que se merece el emprendimiento en Vizcaya. Así que muchas gracias. Agradecer a Íñigo que nos acompañe hoy. A ver, Íñigo realmente es el experto y quien va a intentar aportaros pues bueno, esos matices de los que seguro ya lleváis estos días hablando, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar mucho de lo humano más que de lo divino, vamos a hablar mucho de lo humano y del impacto que eso tiene también a nivel de negocio y a nivel de empresa y a nivel de que vayan bien las cosas, ¿no?, en ese sentido. Íñigo ya ha hecho un previo de presentación y ahora él también nos terminará de contar, pero efectivamente es una persona que, bueno, al margen de toda su capacitación académica, desde muy joven empezó a ocupar puestos directivos y de muchísima responsabilidad en los contextos empresariales, en grandes compañías de ámbito internacional, y de la época que no existía todavía el nombre de intraemprendedor, pero bueno, ha sido un gran intraemprendedor que ha abierto mercados, negocio y empresas en Oriente Medio, Oriente Lejano, bueno, pues en China, en Asia, en un montón de países, y que, bueno, pues en un momento dado también de su trayectoria vital, pues, y muy vinculado a esta idea de transformación personal y de reenfoque, ¿no? Porque a veces hablábamos antes, ¿no?, que te llegan los 40 y te llegan unas edades de 40, 40 y tal, y te empiezas a replantear cosas que igual nos teníamos que haber planteado antes, ¿no? Pero cada uno cuando llega, ¿no?, cuando llegamos, ¿no?, pues llegas a una edad en la que te replanteas vitalmente otra serie de cuestiones, y ahí vino también su transformación personal, de la que ha hecho
pues su desarrollo también empresarial, porque como decía Iñaki, pues se dedica a apoyar directivos, equipos, startups, scale-ups a nivel internacional, que hay, bueno, pues de los ámbitos de inteligencia artificial y, bueno, pues está un poco en todo ese movimiento, ¿no? De apoyo, pues de su propio aprendizaje y de lo que ha ido cultivando en este entorno, pues ha hecho ahora su nuevo emprendimiento, ¿no? Entonces, como el lema de esta semana era emprender con propósito, y bueno, pues ya me imagino que esto, bueno, pues el propósito de emprender, ¿no? Se refiere a la misión de impactar. Si buscas en Google, que decíamos, le digo a Íñigo, se dice googlear, ¿no? Yo creo que mis sobrinos dicen googlear, ¿no? ¿Has googleado? Pues he googleado, y dice, emprender con propósito se refiere a emprender con la misión de impactar o repercutir positivamente en la vida de las personas y lograr que tu negocio tenga un enfoque colaborativo y de beneficio a la comunidad. Y de esto es un poco también de lo que queríamos hablar, pero este propósito vital, lo primero quizás veíamos importante el darle un... O sea, es como, a veces parece como algo un poco más que cuesta aterrizarlo, ¿no? Entonces, un poco darle un primer significado. Y bueno, igual mejor, si quieres, terminas de presentarte tú todo aquello que me haya dejado, que será bastante, y luego ya vamos con lo del propósito. Vale, pues lo primero, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Iñaki por vuestras súper generosas y amables palabras. Yo creo que, bueno, más que de sobra. Ya iremos hablando un poquito y a ver si conseguimos un poco en este diálogo, que va a ser básicamente un diálogo entre Marta y yo, daros algunas pistas, poneros un poco en situación y sobre todo, bueno, daros algunos contextos para que luego podamos llevar cada persona a su propio contexto, pues algunas de las cositas que vamos a comentar aquí brevemente, ¿no? Pero bueno, me parece súper interesante precisamente esta potentísima idea, ¿no? del propósito. El propósito que muchas veces, afortunadamente, cada vez se habla más de empresas con propósito, ¿no? Que parece como una contradicción, ¿no? En la época más bien industrial veníamos de empresas hipermaximizadoras de beneficio, muchísimo cortoplacismo quizás, cosas más vinculadas a lo material, ¿no? Y me encanta que cada vez más se generan espacios, y por eso ya aprovecho también para agradecer, bueno, a Marta, a CB que Emprende, a Adema, a Sarekin Week, el hecho de generar estos espacios, que me parece potentísimo, el que cada vez se hable más de esto y que cada vez esto sea más una realidad, ¿no? Para todos nosotros y nosotras, para todos los emprendedores. Creo que es fundamental empezar por el principio, ¿no? Empezar por el ser humano, empezar por la persona, ir dejando poco a poco atrás esa parte de foco exclusivo en los beneficios económicos. Cuando estudiábamos, ¿no? en la carrera era maximización, optimización de los beneficios para el accionista, ¿no? Entonces, cada vez se va hablando más precisamente de algo que Marta es experta, del tema de los ODS, incluir cosas variables, stakeholders, grupos de interés, ¿no? Más allá de los accionistas, y por supuestísimo, y eso se está viendo ahora mucho, ¿no? El tema de lo que ya McKinsey hace ya mucho tiempo venía prediciendo, esa War for Talent, ¿no? Esa batalla por el talento. A mí no me gusta mucho hablar tanto en términos de batallas ni de guerras, ¿no? Que de eso ya estamos un poco saturados, pero sí de ese foco en lo humano, ¿no? Y entonces me ha encantado la intro también con la parte de propósito, y lo que hablábamos, bueno, que Marta y yo hemos tenido conversaciones como muy interesantes. A mí me encanta hablar con Marta porque es súper interesante hablar con ella, y además te ríes mucho encima, ¿no? Que es maravilloso. Hablamos. Luego estamos ahí con todos vosotros en el café y tal, y charlamos más distendidamente. Pero básicamente la parte de propósito, hemos hablado a veces del propósito vital. A mí me sirvió muchísimo el hecho de que la vida en un momento, estando precisamente en Emiratos Árabes, la vida me dio un aviso, y entonces, bueno, ya luego os cuento un poco más si es el caso, pero me dio una llamada de atención. Me quedé bloqueado en mitad de la noche un día en la cama, hace muchos años, y de repente me vi en la situación más extraña que he estado en mi vida, ¿no? Que es, bueno, esto es un sueño, no es un sueño, y fue un poco esa llamada de atención de decir,
Íñigo, igual hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? A pesar de que todo alrededor parecía que decía lo contrario, ¿no? Era éxito, era todo eso, ¿no? Luego hablamos también de esto del éxito o no éxito. Pero al final me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? Me hizo mirar hacia adentro mucho y me llevó a una cosa que tiene muchísimo que ver con el propósito, que es precisamente el para qué estamos en la vida, ¿no? Yo siempre que hablo de propósito, siempre lo vinculo con esas dos palabras mágicas, que es para qué. O sea, el propósito de la vida, el para qué de la vida, el propósito de cada cosa que hacemos o las propias empresas, ¿no? ¿Para qué existen las empresas, ¿no? Entonces, bueno, luego hablamos de esto un poco más, pero sí me gustaría hacer una pequeña introducción del concepto de Ikigai, que es una palabra japonesa que tiene mucho que ver precisamente con el propósito, que es la razón de ser. Entonces es un poco la confluencia de 4 círculos. El primero sería lo que amo, hacer, ¿no? que mis acciones estén vinculadas a cosas que yo amo, que me gusta hacer. Segundo círculo sería lo que se me da bien. Obviamente, si voy haciendo mucho lo que amo, al final, solo por repetición, se me irá dando bien, ¿no? Luego hay otro tercer círculo, que es el que aporte a los demás. Obviamente, todo emprendedor, toda persona, al final estamos en este mundo para aportar algo a los demás también, no solo para aportarnos a nosotros mismos, ¿no? Que por ahí vienen muchos problemas también. Y por último, que sea sostenible, es decir, que pueda vivir de ello. Esto sería, así como para hacer la primera introducción de propósito y emprendimiento y vida. Creo que estos 4 círculos es importante irlos teniendo como bastante a mano, ¿no? Son cosas que muchas veces andamos a veces como pollo sin cabeza, vamos muy rápido, pero no sabemos dónde y no sabemos para qué. Entonces, quizás la primera pregunta que yo plantearía un poco es eso, ¿no? Me he parado a reflexionar sobre estas 4 cosas que son súper importantes y que van a ser no sé cómo decir, va a ser algo que influya enormemente tanto en hasta dónde puedo llevar yo mi proyecto emprendedor, como también cómo de feliz voy a ser y qué impacto voy a tener en otras personas, en el bien común, en el planeta, etcétera, ¿no? Gracias, Íñigo. Sí, esto era un poco por darle el significado que Íñigo le ha dado en su transformación personal a esta idea de propósito, ¿no? Que nos ayuda también a visualizarlo y a hacerlo más tangible el concepto. Y luego, Íñigo, desde tu punto de vista, ¿qué cuestiones crees que es importante manejar relacionadas con el propósito y relacionadas con la consolidación de un negocio también? ¿Qué otras cuestiones, aparte de las que ya nos vas? Sí, vamos a ir lanzando ideas, pero sobre todo partiendo de la persona, creo que es importantísimo. Yo, la verdad es que el emprendimiento lo vinculo muchísimo también con el liderazgo. Al final el liderazgo empieza por uno mismo. Yo difícilmente voy a liderar o inspirar o impactar en otras personas significativamente si no hago primero eso conmigo mismo. Entonces, empezando por ahí, una premisa básica del liderazgo y del emprendimiento es el autoconocimiento, es conocerse a uno mismo, es muchas veces escuchar esas pistas. O sea, el hecho de lo que yo comentaba antes, el hecho de que yo me quedara bloqueado y que tuviera una somatización de estrés, que ahora lo digo como muy rápido y muy fácil, pero en su día estaba como muy bloqueado precisamente porque yo y mi ego me querían como hacer volver a lo que estaba siendo hasta ahora, ¿no? A lo que venía siendo mi vida, que desde fuera estaba teniendo unos feedbacks de un tipo y parecía como que desde fuera, pues vas por el camino correcto. Sin embargo, luego en el emprendimiento, que lo hemos hablado esto también algunas veces con Marta, al final es un camino. Entonces, casi la pregunta es más, ¿estoy en el camino correcto? Entonces, por ahí van esos tiros del autoconocimiento, ¿no? Muchas veces la vida nos da muchas pistas, lo que pasa es que no las escuchamos, o las rechazamos, o nuestro ego nos dice, no escuches a eso, sigue haciendo lo que venías haciendo, que es como has sobrevivido hasta el momento, con lo cual no te la juegues, no tomes riesgos. Entonces, aspectos clave, pues también eso, ¿no? Un poco el poner en perspectiva todo esto y el cuestionarnos cosas de las que quizás puede que hablemos luego, ¿no? De temas de creencias, de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funcionan nuestras emociones, etcétera. Pero yo diría, para empezar, precisamente eso, ¿no? El autoconocerme y el ser consciente también
de capacidades que tenemos dentro como personas, que muchísimas veces somos nosotros mismos quienes somos nuestro propio peor enemigo, nuestro mayor obstáculo, etc., ¿no? Muchas veces se trata simplemente de remover obstáculos, ¿no? de ir allanando el camino, de elegir un camino por el que yo decido ir y luego ir tomando acción, cometiendo errores y vuelta a empezar, ¿no? Me gusta mucho, sí, esta idea de Íñigo, ¿no? De poner en valor, y era lo que hablábamos quizás en la introducción, hablaba Iñaki, poner en valor la experiencia en sí misma, ¿no? Que a veces tenemos la obsesión por ser como finalistas, objetivos muy finalistas. En cambio, el propio camino y la experiencia del camino, que nos hemos ilustrado también, que si caminante no hay camino y tal, nos animamos, Íñigo y yo, cuando hablamos, ¿no? Pero efectivamente, o sea, es que es una idea que hay que aplicarla al día a día, que a veces nos obsesionamos un poco como con unos logros o unos objetivos, y si no, como si fuera o eso o nada, ¿no? Y la experiencia en sí misma, que además estamos cada día más convencidos que esa experiencia tiene también incluso muchísimo valor a nivel de empresa, ¿no? La figura de intraemprendimiento, que no deja de ser emprendimiento, que hoy en día sí que es verdad que se ha hecho grandes avances desde las universidades en el sentido de darle ya incluso un nombre, un máster, un contenido y un valor en ese sentido, pero bueno, que es una experiencia que vosotras y vosotros la vais a ganar a pulso, ¿no? O la estáis ya ganando a pulso, y que tiene muchísimo valor, y entonces un poco el darle esa importancia. Íñigo, también había cuestiones que decíamos hablando antes, ¿no? Caution danger con esto también. Cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado también con algunas cuestiones, ¿no? Vinculadas a ese propósito. También deberíamos tener igual algunas alarmas, ¿no? Que igual que, no sé, igual que nos impulsa, pues también ya has empezado con algunas cositas, pero bueno. Sí. Bueno, de lo que venías comentando, Marta, que también hay otra cosa que me gusta mucho, ¿no? Y esta puede ser una de las alarmas. O sea, respuesta concreta a la pregunta concreta sería: si yo de repente me veo yendo como muy rápido, pero me preguntan a dónde vas y no tengo ni idea, no, voy muy rápido, ya, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿No? O sea, son como preguntas muy básicas, parecen muy simples, y yo siempre tengo como este gesto que me ayuda muchísimo, ¿no? Porque es simple y sencillo. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, simple de entender no implica sencillo de ejecutar, y en eso estamos muchas veces, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tema este que me ha encantado también, lo del camino. La verdad es que cada vez estoy más agradeciendo a la vida y celebrando cada día, porque al final el cerebro sabemos que tiene un sesgo negativo, sobre todo la parte del cerebro reptiliano tiene un sesgo negativo. Entonces muchas veces sin querer nos vemos fijándonos y poniendo atención en cosas negativas, con lo cual es bueno también el utilizar nuestra conciencia para decir, vale, sabiendo que esto es así porque somos animales y porque somos seres humanos, ¿cómo hago para compensar esto, ¿no? Entonces, esa parte de celebrar, esa parte de agradecer, me ayuda mucho precisamente a tomar tierra y a seguir ese camino. Porque al final, como decías antes, Marta, finalista, hay muchas veces que es el fin, el objetivo, el resultado. Ya, pero todo lo que está por ahí, que es la vida, todo ese camino que es la vida, que es lo del caminante hace camino al andar, eso tan precioso, ¿me lo estoy perdiendo? Yo hice mi propia travesía del desierto, como decía Marta Iñaki, en el propio desierto. En Oriente Medio, el 96-97% del territorio es desértico, ¿vale? Entonces, la vida me estaba dando pistas de que al menos estaba en el lugar apropiado, ¿no? Estaba como muy perdido, de repente todo me había ido como muy bien, muy rápido, pero de repente me hace una llamada de atención la vida y de repente, oye, ¿estás donde quieres estar? Y entonces, a partir de ahí, te empiezas a hacer preguntas que pueden parecer muy simples, pero que luego te pones a tirar del hilo y no son nada sencillas, sobre todo de ejecutarlas, ¿no? Y me gusta mucho la frase esta de Gloria Fuertes, que posiblemente no diré lo que dijo Gloria Fuertes, pero
pero que el mensaje es este, ¿no? Es la gente que no sabe dónde va muy rápido, pero quien sabe dónde va despacito, precisamente para ir disfrutando del ir llegando. Pero es que esto es la vida. O sea, por eso me encantan estas metáforas, estas analogías del emprendimiento y la propia vida. No nos olvidemos que el emprendimiento va a requerir de nosotros y nosotras muchísima fuerza, muchísima energía, mucha dedicación. Vamos a tomar la decisión de emprender de manera que al final vamos a estar diciendo que no a otras cosas. Claro, perdón. Por eso decías también, que me dijo el otro día, que me gustó mucho, elige bien tus batallas. La energía no es, ¿no? Claro. Entiendo, no es un recurso ilimitado, ¿no? Bueno, aparte de la energía del gas, que esto ya lo tenemos todos claro, ¿no? La nuestra propia, ¿verdad? Total, qué importante ser consciente de esto que comenta Marta, ¿no? Al final, muchas veces, por cosas que nos han ido metiendo igual poco a poco, casi mensajes subliminales, ¿no? Incluso mensajes que nos ha dicho nuestra familia desde que éramos pequeñitos, con su mejor intención, por cierto, cosas que nuestros grupos de referencia desde que hemos sido pequeños, etcétera, hemos ido oyendo, hemos ido integrando sin darnos cuenta en nuestro subconsciente. Todo eso, si no lo cuestionamos nunca, que es lo que nos pasa muchas veces, es peligrosísimo. Y de repente podemos llegar a axiomas y a paradigmas de decir, oye, ¿yo por qué intento ganar todas las batallas? ¿Y por qué me meto en tantos fangos? No sé si a alguien de aquí le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces y ahora me encanta, cuando hablo por ejemplo con Marta y nos reímos, yo me río de mí mismo, o sea, al final digo, pero ¿cómo es posible que me metiera hasta aquí de fango si esa no era mi batalla? Si yo ahí estaba de paso, si yo podía haber estado como espectador y de repente me vi de fango hasta los ojos, ¿no? Entonces, por ahí este tema de aprovechar precisamente lo que decían tanto Iñaki como Marta, de ir aprovechando la experiencia, todos esos errores que para mí son oro, es algo divino los errores, el capitalizar esos errores, al final estamos pagando un precio, bueno, a veces más alto, a veces menos, precisamente por eso, ¿no? Por darnos cuenta. Y esto es otra palabra mágica que es la consciencia. Que la consciencia, por simplificarlo muchísimo, es simplemente darse cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, ¿de cuántas cosas no me estoy dando cuenta? ¿De cuántas cosas sí me puedo ir dando cuenta a medida que voy avanzando en este viaje que es la vida, ¿no? Sí, y has hablado de error, y otro, claro, que imagino que habrá sido un tema top a lo largo de estos días, ¿no? El error, la cultura que tenemos aquí con, ¿no? Con respecto a los errores, que pues precisamente no es favorable, ¿no? A que los cometamos desde pequeños, bueno, pues forma parte de la cultura, es que es así, ¿no? Aunque estemos cambiándolo, ¿no? Pero claro, se suman mucho a la cultura de eso, de miedo al fracaso, que se le suma el miedo a la incertidumbre, que se le suma, bueno, al final, claro, el miedo es terrible, o sea, el miedo te coge y no te suelta, ¿no? El miedo, me imagino que ya lo habréis hablado, pues como emoción es algo útil, ¿no? Que normalmente nos trae información útil, pues para prepararnos mejor, ¿no? Pues tienes miedo a un examen, pues te viene bien para estudiar un poquito más, seguro. Pero a partir de ahí el resto de cuestiones que trae el miedo te trae información útil, pero también te puede traer una paralización, ¿no? O un bloqueo, o esa es la parte, digamos, negativa del miedo, ¿no? Entonces, con respecto a esto, Íñigo, ¿qué nos puedes iluminar un poco? Bueno, yo simplemente, a mí hay una cosa que me ayudó muchísimo. Yo al final me encantan, como me gusta también hablar mucho y sobre todo de temas que me apasionan, y a veces me enrollo, entonces también me viene muy bien tener en el bolsillo la navaja suiza de cosas, como de mensajitos que son breves, que son mensajes esenciales, que al final los tengo como muy a mano. Entonces, por ejemplo, miedo. ¿Cómo es miedo en inglés? Fear, ¿no? Fear. Las 4 letras de fear, esa es la clave. Es false experiences appearing real. Falsas experiencias de apariencia real. A partir de ahí, solo el tomar conciencia de esta idea te puede abrir un mundo de posibilidades de decir, a ver, lo primero, la F. La letra más importante, ¿no? Es falso. La mayoría de los miedos ni han ocurrido nunca ni van a ocurrir. Pero hay esa parte que decíamos antes del cerebro, especialmente la amígdala, el cerebro reptiliano, esas partes que nos vienen de serie, queramos o no, por ser humanos nada más, que dicen, como decías tú antes, ¿no? Warning, danger, caution, todas las alarmas, ¿no? Entonces, a ver,
eso no es nada más que información. Eso es información. Si respiro, me centro y veo eso como información, incluso me desvinculo de mí mismo y saco un dron, que es la figura del observador, que puede ser la consciencia. Y veo aquí, pues desde aquí veo esta charla, por ejemplo, o desde aquí veo una circunstancia. Y digo, esta persona que va a empezar a hablar en público, por ejemplo, vale, nota un incremento de sus pulsaciones, etc. Entonces, es muy bueno ser consciente de eso, aceptarlo, porque solo lo que acepto puedo cambiarlo, pero bueno, volviendo a la parte de fear y de miedo, son percepciones, imaginaciones, proyecciones, que son en su gran mayoría falsas, pero con una apariencia tan real que me las creo. Y aquí lo vinculo con otro concepto brutal, que es creo lo que creo, que es como un juego de palabras, que creo de crear lo que creo de creer. Entonces, ¿cómo influyen mis propias creencias en lo que yo soy capaz de materializar en la vida, de lo que yo soy capaz de crear? Y esto tiene todo que ver con el mundo emprendedor, ¿no? Sí, este era otro punto que queríamos hablar, que es de las creencias, ¿no? Porque decíamos, si yo creo que pedir ayuda, por ejemplo, es de personas débiles, o ¿no? Un poco esta creencia muy extendida, pues no voy a pedir ayuda, ¿no? Entonces, queríamos hablar un poco de creencias limitantes o creencias que al contrario, que nos hacen empoderarnos o más poderosos, o que nos hacen impulsarnos, ¿no? Entonces, Íñigo, tú también desde tu punto de vista, ¿qué creencias crees que es importante cuestionarnos? Es potentísima esta cuestión y me encanta, bueno, me apasiona esto, bueno, como a ti, Marta, también, ¿eh? O sea, me refiero que al final, obviamente hay creencias que nos desempoderan y otras que nos empoderan. Hay unas que nos debilitan, otras nos hacen súper fuertes. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una en concreto que es, por ejemplo, este tema de las posibilidades. Yo creo que es súper importante lo que yo creo que es posible y lo que yo creo que no es posible. Muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos dicho, no, esto es imposible? O he dicho, no, esto yo no puedo hacerlo. Pero ¿de dónde te has sacado esa idea? O sea, ¿por qué no respiras un segundo? ¿Por qué no te centras y piensas solo una cosa? ¿Hay alguien que haya hecho esto antes que tú? Normalmente así, o sea, porque el tema de ir a Marte, pues están Elon Musk y 4, pero el resto de cosas, que muchas veces son sueños nuestros, lo han hecho 25.000 veces con gran éxito muchísimas personas. Entonces, lo primero, ¿por qué no? Abre como decía, abre la mente, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Que es como un paracaídas, que hace falta abrir para que funcione, ¿no? Entonces, muchas veces es simplemente calma, empieza a cuestionar creencias, cosas que, oye, no puedo. Espera un segundo, ¿seguro que no puedes? ¿Nos retamos o no nos retamos, ¿no? ¿Por qué no te pones a prueba? ¿Por qué crees que...? ¿No? Entonces, ahí volvemos otra vez al autoconocimiento, ¿no? Volvemos otra vez a autoexaminarnos, pero a la vez una forma muy bonita de examinarse a uno mismo las posibilidades del ser humano, el potencial humano, que es otro tema que es otro temazo, ¿no? Otro tema que me apasiona, ¿no? Muchas veces es tener también la capacidad de generar un silencio y de observar. Observas y dices, ¡guau! Allí veo una persona que es maestra en esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace distinto a lo que yo hago? En su rutina diaria, en su empresa, en su proyecto de emprendimiento. ¿Qué hace esa persona que considero que es un crack? O que me ha venido una recomendación de, oye, escucha a esta persona en YouTube o en lo que sea, que es un crack en no sé qué tema. ¿Qué hace esa persona? Y es que si puedo voy y le entrevisto. Si realmente me interesa, lo primero que hago es voy y le entrevisto. Y empiezo a tomar notas. Uy, si todo esto yo no lo hago. Si todo esto ni se me había ocurrido hacerlo. Si todo esto yo pensaba que no se podía, que era sobrehumano. Y tengo aquí una persona de carne y hueso que lo hace todos los días. Entonces, es empezar a cuestionar nuestras propias limitaciones, nuestras creencias limitantes, y empezar duro a trabajar ahí, a través de la acción. Si me permites, Marta, sí. Hay un ciclo que me encanta,
al final es generar círculos virtuosos, ¿no? Hemos oído hablar muchísimo, igual demasiado, de los círculos viciosos, ¿no? Que una cosa mala lleva a otra peor, y a otra peor, y a otra peor, y nos vamos ahí por el desagüe, ¿no? Pues esto mismo se puede generar eso, pero para arriba, en positivo, ¿no? Entonces, que algo bueno refuerce lo siguiente que viene, y lo siguiente, y de repente te encuentras viviendo un sueño. Te encuentras de repente viviendo un sueño, ¿no? Entonces, el ciclo este que quería comentar, uno de los ciclos o círculos virtuosos, podría ser el generado por, ¿cómo se dice coche en inglés? Coche en inglés es CAR, ¿no? CAR. Consciencia más acción igual a resultados. Yo, a día de hoy, he venido obteniendo una serie de resultados en mi vida. Pero eso no es gratuito, eso no es aleatorio. Por supuesto que habrá una parte aleatoria, pero hay una muy importante que está dentro de mis posibilidades de control, que está dentro de donde yo puedo influir, impactar. Entonces, cuestiono primero esto, y lo primero es, lo que decíamos antes, a través de hablar con gente, a través de leer un libro, a través de alguien que te inspira, a través de una idea, a través de incluso una bofetada que te da la vida a veces, de repente tienes una oportunidad de incrementar tu consciencia. De decir, ahí va, si yo esto que pensaba que era así, y que esto era mi paradigma, y esto era incuestionable, esto era un dogma de fe, de repente se me rompe. Y ahí tengo esa oportunidad de oro de incrementar mi consciencia. A medida que vamos incrementando nuestros niveles de consciencia, ¿qué vamos a hacer? Sumarle acción, porque si me quedo ahí, todo se queda en el aire, todo se queda en potencial que yo no realizo, que yo no materializo. Sin embargo, cuando soy capaz de ir tomando pequeñas acciones, y soy capaz, como decías antes, Marta, el tema del error, soy capaz de digerir que el error es necesario, no es solo que sea no malo o medio bueno, no, el error es imprescindible. Entonces, cuando le sumo acción, voy a cometer, obviamente, errores, porque son acciones que son distintas a las que venía haciendo, si no, mismas acciones, obviamente, mismos resultados. Como estoy desde otra consciencia tomando distintas y nuevas acciones, obviamente me voy a tropezar, me voy a levantar y voy a obtener distintos resultados. Con estos nuevos resultados, ¿qué hago? Cuestionarme cosas y volver otra vez, y estos son círculos virtuosos que al final todo emprendedor debería tener como muy presente. Es tan fácil como, me acuerdo, ¿no? Lo que os decía antes de la navaja suiza, idea-fuerza, es la parte de CAR, consciencia más acción, resultados. Estoy obteniendo unos resultados que no me gustan, ¿por dónde empiezo? Voy a cambiar, voy a ver cómo puedo incrementar mi consciencia y voy a hacer acciones distintas, a poder ser de una manera determinada, disciplinada, constante, generando un hábito para que realmente no sea una cosa que yo al final solo tengo igual una muestra muy poco representativa, un caso de muchos, ¿no? Sino que al final, a través del hábito, voy a decir, no, aquí yo ya tengo una consolidación, una solidez de que más o menos cuando hago esto suele pasar esto, ¿no? Hemos pasado de lo imposible a una conciencia, a una rutina ya casi, ¿no? De otra dinámica. Íñigo es la persona que, bueno, que es de lo que estamos hablando realmente todo el rato, ¿no? De soft skills, pero es la primera persona que por fin le ha puesto un nombre que me encanta, que es power skills, porque yo estoy harta que lo más importante que a mí me parece que tenemos, ¿no? Todo este factor humano, luego se le pone ese nombrecillo como de segunda división, soft skills, ¿no? De lo blando y tal, no. Son realmente lo que nos da, ¿no? Este poder de cambiar nuestra situación, de liderar nuestra vida, lo primero, nuestro trabajo y nuestro desarrollo ¿no? Y las cosas. No sé ya cómo vamos de tiempo, Iñaki, porque claro... Tenemos un ratito todavía. Ah, vale, genial. Vale, pues seguimos. Sí. Vale, había otro tema también que veíamos muy importante hablar, que seguro que habéis hablado mucho más de la comunicación en términos, yo qué sé, del pitching, de tal y de cual y de todas estas cosas. Pero bueno, nosotros queríamos hablar del diálogo interno, ¿no? Que al final es la mayoría de lo que hablamos, lo hablamos con nosotros mismos y tiene un impacto muy importante en nosotros mismos y en lo que hacemos y en todo, ¿no? Como
al final cuerpo, mente, emoción, está todo conectado. El diálogo interno es el principal diálogo que tenemos en la vida, y en este sentido de diálogo interno, ¿qué claves nos puedes compartir, Íñigo? Según estabas hablando, Marta, me estaba viniendo directamente otra pista de esas, otra idea fuerza, otra idea esencial para añadir a nuestra navaja suiza y tenerla siempre ahí en el bolsillo a mano, ¿no? Que es precisamente, y también tiene forma circular, al final hay una idea que es, mis pensamientos generan emociones, mis emociones generan acciones, comportamientos observables, esas acciones generan hábitos cuando se acumulan, esos hábitos generan un carácter, ese carácter genera el destino, genera mi propio destino. Es decir, que como muy bien decías, Marta, ese diálogo interno, ya sea en un sentido o en otro, pero sobre todo si soy capaz de liderarlo hacia donde yo quiero, es potentísimo, porque al final soy yo quien es un determinante clave de mi propio destino, partiendo de los pensamientos, partiendo de cuestionar ciertos pensamientos, de reforzar otros. Al final voy a generar emociones en mí. A veces la emoción nos viene directamente, ¿no? o nos viene un poco por defecto, pero no perdamos nunca de vista este ciclo, este círculo que al final nos ayuda a revelar nuestro destino, nos ayuda a descubrir y a andar ese camino, ¿no? Que es a lo que creo que hemos venido a este mundo, y por cierto, con niveles de sufrimiento y de desgaste posiblemente mucho menores a los que al menos yo he tenido en ciertas etapas de mi vida, ¿no? Cuando yo precisamente esos pensamientos me llevaban a ser mi propio peor enemigo. O sea, igual puede sonar como muy fuerte, pero es que a veces tenemos como al demonio dentro, ¿no? O sea, ¿os acordáis de los dibujos animados, ¿no? Sí. El ángel y el demonio, ¿no? Me gusta verlo también como en dibujos animados para quitarle un poco la seriedad y el peso, ¿no? Pero sí es cierto que qué importante es tener ese liderazgo interno, en esa comunicación interna. O sea, al final yo soy la persona con la que más voy a dialogar a lo largo de mi vida, obviamente, a través de ese diálogo interno, ¿no? Y qué importante es dirigir bien mi escucha, esas orejas que vayan hacia donde yo quiero, ¿no? Que escuchen las ideas que realmente me van a aportar a mí, le van a aportar a otras personas, van a aportar al bien común, van a hacer algo bueno, ¿no? Hablábamos también de resignificar, ¿no? En ese diálogo interno. Resignificar palabras como crisis, resignificar, ¿no? Qué importante, qué importante. De hecho, fíjate, antes has hablado, y quizás se nos ha quedado ahí un poco en el aire un tema súper interesante que has introducido, Marta, el tema del éxito y del fracaso. Ah, sí, sí. Para mí, una resignificación importantísima, que de hecho ha cambiado mi vida, es cómo entendía yo el éxito y el fracaso. Y de hecho, os paso otra idea fuerza por si acaso puede servir para algo. Yo he hecho muchísimo deporte, artes marciales y tal, desde que era pequeño, ¿no? Entonces, algunos de esos deportes eran de competición a un nivel muy, muy bajito y tal, pero estábamos haciendo un juego, ¿no? En el cual pues, había una cierta competición, ¿no? Entonces, esto al final lo vinculamos mucho precisamente con esta resignificación, ¿no? Del éxito y del fracaso. Las dos palabras clave en eso son victoria y derrota. Yo puedo ir acumulando ciertas victorias y ciertas derrotas, pero eso yo no lo significo, no le doy la potencia y la amplificación de soy un éxito, soy un fracaso. No. Este fin de semana nuestro equipo... He perdido, no pasa nada, he aprendido, seguramente he ganado amigos, he ganado aprendizajes, a ver qué cosas voy a hacer distintas a través de esta nueva conciencia, a través de lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué cosas voy a hacer distintas? O igual voy a entrenar más, o igual voy a entrenar de otra manera. Sí, en el deporte lo vemos más claro. ¿Se ve? Sí, ¿no? Al final... Cuando parece que en lo profesional, ¿no? Nos han también inculcado, ¿no? Unos significados que no ayudan. Cierto. Que no ayudan al camino, que no ayudan al aprendizaje y que son como muy machacones, ¿no? Totalmente. En el caso, lo que es una persona de éxito, de lo que es una persona de no éxito. Claro, si alguien nos preguntan, ¿no? ¿Qué es una persona de éxito? Sí. Casi la proyectamos y vemos, muchas veces vemos imágenes de personajes de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Claro. Y vemos cosas como demasiado... Y así es normal que yo me vea muy pequeñito, muy tal, porque al final, claro, si empezamos a compararnos, que esa es otra, ¿no? Nos decían nuestras abuelas, nuestras amamas, las comparaciones son odiosas, ¿no? Cuidado con las comparaciones, ¿no? Cuando estás en el emprendimiento, a lo tuyo, ¿no? O sea,
que las comparaciones sean más empoderantes, que sean una herramienta que yo utilizo en positivo, claro, para apalancarnos, ¿no? Para enriquecerte, para tal, pero por desgracia y con ese sesgo negativo muchas veces sin querer las comparaciones destruyen mucho potencial, ¿no? a las personas y a los equipos, ¿no? Claro. Eso, mira. Bueno, pues nada, nos quedan 5 minutitos o 6, una cosa así. Vale. Yo, si me dejáis intervenir, porque es súper interesante todo lo que estás contando, bueno, lo que estés contando los dos. Sí, no, Íñigo. A mí hay cosas que me llaman mucho la atención. El primer día tuvimos un invitado que se llama Albert Bosch, que es emprendedor y aventurero, y él en su currículum incluye los fracasos también. Él dice, además de... porque ha hecho muchas carreras y muchas maratones, etcétera, ¿no? Y él incluye, abandono en la París-Dakar del 84, porque no llegué entre los 3 primeros, pero estuve y participé. Y bueno, esa especie de incorporación, lo que decíais antes, ¿no? Del fracaso, que no es un fracaso, es un error, para aprender y volver a enfrentarte a una cuestión desde otro punto de vista o desde otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado también mucho la atención, que es el tema de la consciencia, que tienes toda la razón. O sea, es decir, hay veces que conectamos con una consciencia, eso no estoy hablando de nada místico, es algo que está ahí en la naturaleza humana. Y muchas veces, a mí por lo menos me ha ocurrido, tampoco es que mi experiencia, pero bueno, cada uno habla desde su experiencia. Y a veces conoces a alguien y tienes la sensación, uy, no sé por qué, pero no. O sea, no... sí, es muy simpático, es muy simpática, muy majo, muy maja, pero... Y luego el tiempo te da la razón muchas veces y dices, ostras, mira, pasaba esto, ¿no? Con esta persona. No vibras en la misma onda, por la razón que sea, no quiere decir ni que sea peor ni que sea mejor. O alguna vez sí, ¿no? Hay veces en las que, bueno, pues hay personas de todo tipo, pero eso es súper interesante. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Qué haces cuando estás en una organización? Y bueno, a mí y a mucha gente nos ha ocurrido, el otro día hablábamos, y por ejemplo, estás en una situación que es muy complicada, que es cuando tienes un jefe tóxico. Es decir, cuando tienes un jefe, yo he tenido jefes maravillosos y jefes menos maravillosos, pero ¿qué haces cuando tienes un jefe que realmente, por la razón que sea, porque esa persona tiene un problema personal y no sabe cómo enfocar las cosas, o nadie le ha enseñado a dirigir equipos, o recela de que alguien destaque y entonces no delega, no tal, coarta a su gente, o incluso le gusta es autoritaria por alguna razón, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar para moverte en esa situación? Vale, súper interesante lo que comentas, Iñaki. Bueno, lo primero voy a empezar por el final. Yo no soy nadie para dar perdona, consejos a nadie. He hablado muchísimo, yo soy el que menos tengo que hablar aquí. No. Súper interesante, de verdad. De hecho, parte de la respuesta voy a coger cosas que tú ya las tienes ahí. O sea, si me permites. Claro. Voy a empezar por el final. Suelo decir que yo no soy nadie para dar consejos a nadie, y de esto, bueno, podríamos hacer un máster de esto, pero lo dejamos ahí. Simplemente, muchas veces me gusta cambiar la palabra consejo por la palabra invitación, que es mucho más gentil, es mucho más empoderante hacia la otra parte, etc. Pero dicho esto, sobre esto podríamos hacer un máster, sí, ¿vale? Seguro. O sea, voy a dar 4 pistas rápidas, porque esto obviamente es un caso, como decía antes Marta, claro, hay algunos que son clásicos, temazos y tal, ¿no? Entonces este es un temazo y un clásico. Lo primero, voy a volver simple pero no sencillo. Cosas que voy a decir aquí pueden parecer muy simples de entender, pero luego el tema es ponerse a hacerlas, ¿vale? Lo primero sería desvincular los comportamientos de una persona de la propia persona, de su esencia, sí, de algo que es más profundo que eso. Y yo suelo invitar a la gente a que borre los rasgos de ego. Es decir, a una persona la distinguimos por la parte, bueno, un poco su cara, etcétera, ¿no? Eso, borra despersonalizar. Eso. Sí. Despersonaliza. Y entonces vete a la energía. ¿Qué energías me está transmitiendo? ¿Y qué parte es percepción mía? Responsabilidad, liderazgo. Porque primero me empiezo a cuestionar yo, porque es muy fácil echar balones fuera, echar la culpa de los demás, etc. Pero lo primero me analizo yo. Y digo, a ver,
¿hay algún, y voy a exagerar, por temas de cronómetro, voy a exagerar en los ejemplos para que se entienda mejor, pero con el objetivo de que sea más práctico, ¿no? Lo primero sería quitar un poco esa identificación con de ciertos comportamientos y cosas que no nos gustan con la persona. Luego, responsabilización. ¿Qué parte es percepción mía? Porque si me cuestiono mucho a esta persona alguien le querrá en esta vida. Es decir, algo bueno tendrá. Entonces, por ahí se empieza a abrir una grieta de luz dentro de la oscuridad. Lo que vemos a veces como claros, como negros o blancos, no suelen ser tan absolutas esas afirmaciones, ¿no? Entonces, empezar a entender a la otra persona y utilizar esa circunstancia, esa experiencia de la vida para conocerme yo mejor también. Y luego mucha gente, ¿no?, diría, no, pero es que eso es muy fácil decir, difícil de hacer y tal. Bueno, ahí si empezamos a meter ingredientes, como puede ser la compasión, que empieza por uno mismo, la propia compasión y ese aceptar que somos humanos, que yo mismo habré hecho muchas veces daño a otras personas sin haberme dado cuenta y que por tanto decido en un momento dado perdonarme a mí mismo por eso. Entonces, ¿quién soy yo para pasarle demasiada factura también a otras personas? Y ya me voy a saltar un montón del intermedio y voy a ir al final. Y voy a coger algo que tú has dicho, que me ha encantado, que es vibrar. No sabemos muy bien cómo, pero muchas veces atraemos lo que más necesitamos aprender y, en definitiva, atraemos lo que somos, atraemos el destino. Entonces, si yo de repente veo que ahí no vibro, que esas no son las vibraciones que yo quiero para mi vida, de una manera u otra, y de una manera lo más gentil, lo más educada, lo más respetuosa posible, lo menos violenta, lo menos agresiva posible, si he intentado tomar acciones para cambiar la situación y no lo he conseguido, quizás siempre me queda esa distancia, ¿no? Eso que muchas veces es lo que ocurre, ¿no? Se genera distancia, ¿no? Se generan... Bueno, al final la vida va ordenando también las cosas, ¿no? Con lo cual... Fe en la vida también, ¿no? Sí. Y hacer lo que cada uno pueda, obviamente, bueno, ¿no? Yo hablaba de jefe tóxico, pero bueno, hablaba también de personas en general. Estamos hablando de emprendimiento, pero vamos... Claro, energías tóxicas al final, ¿no? Que son energías tóxicas al final, ¿no? Correcto. Estupendo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta en el auditorio para nuestros invitados. De momento no. En YouTube tampoco tenemos ninguna pregunta. ¿Qué experiencias has tenido, bueno, aparte de esa personal que nos has contado que fue muy dura, ¿has tenido alguna vivencia impactante, así con algún alto directivo, que esto suele gustar, esto de los chascarrillos, evidentemente sin decir nombres y tal, pero o sea, como consultor, ¿has tenido alguna vez una situación en la que digas, jo, vaya problemón tiene esta persona y... por la razón que sea, ¿no? Porque igual es de una determinada manera o tiene un problema determinado en una empresa, o en una compañía, o en una organización, no sé. Pues quizás no es nada ni muy rimbombante y además, mira, casi igual voy a hablar de mí porque como yo tengo muchísimo camino que recorrer, ¿sabes? Así ya nos dejamos de líos porque al final, como coach y como mentoring, al final hay muchísimo tema de confidencialidad. Claro, como bien no, sabes. por supuesto. Sí. Y mira, si digo algo de mí, pues ya está, ¿no? Pero a mí una cosa que me ayudó muchísimo en un momento dado de la vida fue precisamente, yo cuando estaba en el extranjero, como decía Marta, pues bueno, sobre todo, me acuerdo en China, sobre todo, cuando estaba viviendo en Shanghai, veía bastante la BBC, ¿no? En un momento de mi vida ya decidí cortar tema de noticias, ir yo a buscar las noticias cuando las quisiera encontrar, de la temática que yo quisiera, porque hay mucha toxicidad también en las noticias y casi todas son negativas y de repente metes un montón de mensajes al subconsciente que influyen muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? Pues una vez que hice eso, utilicé las letras de la BBC para hacer otras, ¿no? Que es BCC. A ti te gusta mucho eso de las letras, ¿no? Me encanta porque como si no me enrollo, pues de repente digo, a ver, Íñigo, céntrate, ¿no? Entonces, no BCC. Te permite centrarte, ¿no? Me ayuda muchísimo, la verdad, Iñaki, la verdad, sí. Y entonces, es el tema de no BCC, no blame, no complain, no criticize. No culpes, no critiques y no te quejes. Para mí eso ha sido como
una enorme Mantra. iluminación, una enorme iluminación que luego, obviamente, te pones a hacerlo y ves que eres humano y que, sobre todo al principio, fallas 90 de 100. Pero luego, poco a poco, si le pones foco, al final vas poco a poco ahí, ¿no? Entonces, para mí un poco, en conexión a lo que comentabas, es casi eso, ¿no? Es casi el acto de valentía que es ponernos enfrente del espejo y ser muy honestos con nosotros mismos, ¿no? Al final, a la única persona que no puedo engañar en esta vida es a mí. Cualquier cosa, cualquier circunstancia como la que me preguntabas, ¿no? Que por exagerar, pues podemos ver cualquier peli que haya habido, ¿no? Puñaladas por la espalda, haya habido de todo, ¿no? Pues coges cualquiera de esas y te preguntas, ¿qué 2% es real en mí? Para hacerle un truco al cerebro. Y es decir, oye, esto que lo ves tan negro, esto que lo ves tan malo, ¿qué hay de eso dentro de ti? ¿No? Que nos puede ayudar mucho también a trabajar otro tema, que sería un temazo y no vamos a abrir ese melón, pero la humildad. Que yo es un tema que lo llevo trabajando, digo, pero que me queda mucho. Encima, siendo de Bilbao, humildad y Bilbao es antagónico, muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, pues tenemos que cortar, es una pena porque es un tema que nos daría para horas, días y semanas, tal vez, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, Marta Martínez de CEBEC, Íñigo López Callejo, que ha sido de verdad súper interesante. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, es que ricasco. Y seguimos a las personas que estáis aquí. Muchas gracias. Muy agradable. Seguimos en apenas 10 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.